Muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Celebramos esta semana el natalicio número 243 de Bernardo O'Higgins. Y a propósito de eso quería mostrarles una obra de arte de mi querida amiga Magdalena Mervilá, que es autora de este libro maravilloso. Ojalá hicieran un libro así también de José Miguel Carrera, ¿no? Podríamos comenzar, si estamos hablando de diversidad, integridad, integración, perdón, de integridad no habla nadie, me equivoqué. Es más, ahora se habla del derecho del delincuente, del ciudadano a manifestarse cuando es delincuente, como delincuente, ¿no es cierto? Este fue un regalo muy querido de mi amiga Magdalena. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy día es cómo va avanzando, cómo fue avanzando, ¿no es cierto?, la posibilidad de una guerra civil en Chile. Todo esto, por supuesto, que no constituye ni un gramo de la memoria histórica que tienen las generaciones actuales. Y lo hablábamos con un amigo que ha sido telepensante, participante del curso anterior y que también está con muchas ganas de participar del nuevo curso de la constituyente en clave neomarxista. Y él me decía que efectivamente el problema o la derrota de la derecha había comenzado cuando se aceptó que Allende era un héroe, que Allende era esta carne para el bronce, que él quería hacer de hecho, y que Pinochet era el malo y que no hubo absolutamente ninguna, ¿cómo uno lo podría decir?, ninguna explicación, porque una cosa es justificar y otra es explicar para lo acontecido del 11 de septiembre del 73 en adelante. Lo que les quiero aportar, antes de entrar en el día a día de las noticias de la época, es una entrada hermenéutica, es decir, que nos permite comprender, interpretar. Cuando tuve una experiencia de trabajar en el Museo de la Memoria, había un grupo de jóvenes que decían que debía dejar de hablarse de las víctimas de la represión, que había que empezar a hablar de los héroes de la represión. El heroísmo que hoy día tiene al vándalo como el non plus ultra de la moral revolucionaria, de la ética de la empatía que ha ganado. Yo nunca me voy a olvidar, digamos, de ese artículo que leí en el diario Mercurio, porque es algo que realmente no hubo en todo este tiempo y no ha habido y sigue no habiendo, es ninguna empatía, ninguna aceptación de diversidad. Acá simplemente hay una minoría que salió electa con, creo que fueron 10 los constituyentes que superaron el 20% de los votos de su distrito. O sea, este proceso que nosotros estamos viviendo es una farsa mediática de la izquierda de tal calibre que después del apruebo o rechazo la gente ni siquiera fue a votar por sus constituyentes. Y hoy día estamos en manos entonces de una minoría muy violenta que se siente que es el poder originario, la hoja en blanco. Y para analizar justamente eso es que decidí desarrollar este curso en el que vamos a tocar diversos aspectos. Se los voy a dejar presentado por si a alguno de ustedes le interesa el contenido de lo que vamos a tratar. La primera clase vamos a hablar del origen de la ley, si es la razón o la fuerza. La segunda clase sobre el origen de la justicia. Y bueno, en la primera vamos a tomar la República de Platón, la discusión contra Símaco. En la segunda clase vamos a hablar desde la teoría de la justicia de John Rawls y Anarquía, Estado, Utopía de Robert Nozick. Y cada clase tendrá una parte expositiva y otra parte en que integremos lo que va sucediendo y cómo nosotros vamos viendo, se va desarrollando la constituyente y las distintas discusiones con estas claves hermenéuticas. La tercera clase, estallido del 18 de octubre, la naturaleza humana y el diseño de las instituciones. Y este mismo tema amplio se repite en la clase siguiente. Vamos a hablar desde el Leviatán de Thomas Hobbes y desde el segundo tratado del gobierno civil de John Locke. En la quinta clase vamos a entrar en el tema de la modificación del capítulo 15 de la actual Constitución, el acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. Y vamos a abordarlo desde el contrato social de Rousseau. En la sexta tomaremos a Publius, que era como el seudónimo de los padres fundadores
para la discusión que desarrollaron ellos en la posibilidad de pensar a Estados Unidos, ¿no es cierto?, como una república, un estado federado. Y para eso vamos a tomar los Federalist Papers. También nos haremos cargo del espíritu revolucionario, que hoy día lo vamos a ver fuertemente manifestado desde las cúpulas del poder, desde el gobierno de Allende, cómo fue avanzando hacia la posibilidad de una guerra civil. El espíritu revolucionario requiere de una etapa de destrucción total, y eso implica vidas de ciudadanos que no están de acuerdo con lo que se va avanzando desde una nueva estructura de poder, que se captura con un golpe que puede ser un golpe de Estado, puede ser un golpe con guante blanco, puede ser un golpe mediático, y así se van capturando las estructuras de poder. Bueno, para hablar del espíritu revolucionario vamos a tomar el libro de Hannah Arendt sobre la revolución, y nos vamos a hacer cargo también de la balcanización de Chile, que es muy distinto a hablar de un Estado plurinacional que lo que estamos viendo hoy día, que es el proceso de balcanización. Para eso también tenemos una tremenda invitada a este canal el próximo lunes, así es que no se lo pierdan, estén atentos. Nos haremos cargo del corporativismo político, Carl Schmitt, en la Constituyente, también del golpe mediático desde Noam Chomsky y Gramsci, que dio la izquierda totalitaria del 18 de octubre en adelante. Nos vamos a hacer cargo del inmoralismo y el quiebre del sentido común, desde la genealogía de la moral de Friedrich Nietzsche. Y finalmente haremos el análisis psicológico de El Vándalo como el nuevo actor de la deconstrucción de la democracia y la construcción de una narcodictadura. Así es que a quienes estén interesados en tomar este curso, que obviamente que tiene un costo, porque es la manera también de financiar todo el aporte que vamos haciendo, además de mis estimados Patreon, que siempre siguen ahí y les agradezco mucho, que me escriban al correo kaiser.vanessa@gmail.com y vamos a profundizar entonces en los temas que le mencioné. Sobre la columna de hoy, les cuento, cuando yo estaba trabajando en el Museo de la Memoria, entonces llegaron estos jóvenes a pedir que se hablara de héroes y no de víctimas. ¿Y eso es por qué? Porque nadie toma, por ejemplo, a seguir a una víctima, pero sí a un héroe. Esta es la forma de la batalla cultural más profunda, que no es solamente haber dejado a Allende como el bueno, cuando Allende fue realmente un pésimo gobernante, se le escaparon de sus manos todos los hilos del poder, y en lo que él pudo no contribuyó ni a la democracia ni a la paz, sino, como lo veremos hoy día, muy por el contrario, contribuyó a animar el caldo de cultivo de una guerra civil. Allende podría haber dejado el poder, pero no, él quería hacer carne para el bronce. Entonces, cuando nosotros vemos, les voy a leer una primera parte de un artículo que está publicado sobre Luciano Cruz Aguayo, que era el líder del MIR. Y uno cuando ve cómo la izquierda trata a sus terroristas, cómo trata a sus asesinos, igual que el Che Guevara, ¿no es cierto? Cómo la izquierda trata a sus criminales. Y nosotros cómo tratamos a nuestros héroes. Haga el contraste y después pregúntese por qué ganan unos y pierden otros. 50 años han transitado, dice este artículo, desde la muerte del dirigente más carismático de la nueva izquierda revolucionaria sesentera chilena, Luciano Cruz Aguayo, y su nombre ensancha la lista de los que podemos denominar las y los revolucionarios olvidados de nuestra tierra. La fecha exacta de la desaparición física de Luciano fue el 14 de agosto de 1971. Medio siglo después, el joven historiador Pedro Lovera Parmo, esto es un comentario a un libro cuyo autor es Pedro Lovera Parmo, vino a justiciar su olvido dedicando un libro a reconstruir las apasionantes revueltas de su vida. Revueltas que le costaron la vida a mucha gente. Revueltas que dejaron en estado de hambruna a parte importante del país. Revueltas que pasaron por la casa de Antonieta Machel, violada por los 14 o 15 tipos que entraron del MIR. Y después se suicida, ¿no? Porque no soporta vivir con eso. Esas son las maravillosas revueltas de esta gente. Patricio Mans, en su canción dedicada a Luciano, dice que
Vuelve armado de agua y viento, a velar los sueños vuestros, a encender los sueños muertos. La memoria estalló y ha relumbrado como nunca en estos días de revueltas. ¿Cómo vuelve realmente Luciano? A medio siglo de su partida, vuelve en hueso, insistiría Mans, y con toda razón, pues serán sus propias virtudes revolucionarias las que hoy se encandecen en la mirada de una nueva generación que vuelve a creer en el pueblo, en su destino y en el derecho a luchar, hasta que la dignidad se haga costumbre. Miguel Enríquez, cuando dijo en el funeral de Luciano, su vida fue un ejemplo para nosotros y lo será para generaciones venideras. Luciano será ejemplo para miles de jóvenes del pueblo que no quieren vivir de rodillas en la miseria. Su muerte habrá de ser un impulso para la lucha que se avecina. ¿Qué tal? Así habla esta gente de sus terroristas. Ese es el problema, mi querido telepensante. ¿Y cómo se habla de la gente que nos liberó de estos terroristas y dónde está esa gente? Bueno, esa es la hermenéutica que hay que entender. Cuando le hacen a Norambuena, Hernández Norambuena, esta entrevista en la red y lo dejan como un héroe. Esa es la forma de inmoralismo que empieza a destruir el sentido común y que produce la anomia en la cabeza de la gente. Porque ya no es solamente que un carabinero no pueda tomar preso a un delincuente, porque al delincuente después se le libera y se le considera un héroe. Y el carabinero llega a su casa y su hija le pregunta, y esto es un testimonio real, papá, ¿tú te dedicas a sacarle los ojos a la gente? Ese es el golpe mediático, que conectó el malestar producto de la corrupción, la colusión entre ciertos sectores políticos y económicos, la total ineficiencia de un aparato estatal que es criminal en este país, porque nadie puede aumentar el gasto en un 70% real en 10 años y seguir teniendo cola en los consultorios. El golpe mediático fue tomar todo ese malestar, que la justicia no funciona, y conectarlo a través de la etiqueta de desigualdad con la Constitución. La gente nunca quiso cambiar su Constitución, no salió a la calle pidiendo otra Constitución. Hubiese bastado con que Piñera hubiera llamado a elecciones. Por último, hubiese sido más decente, porque si él no estaba dispuesto a poner las reglas del orden público, entonces debió haber dejado que otra persona ocupara ese lugar. ¿No parece más sensato eso que haber sacrificado la institucionalidad completa del país? La misma institucionalidad que por estar vigente en la época del 73 permitió que se manifestaran los otros dos poderes del Estado en contra del gobierno de Allende y se fuera generando una situación en la que había una razonabilidad, se estaban violando clara y flagrantemente derechos consagrados en la Constitución. Acá cuando se plantea que esta es una hoja en blanco y que la convención es ex nihilo y no se debe a ninguna condición anterior, como es el acuerdo que le dio origen, lo que se está haciendo es, evidentemente, que deslegitimando cualquier institucionalidad que permita la defensa de los derechos de los chilenos. Bueno, vamos al 27 de abril de 1973. Recrudeció la violencia marxista en Santiago a raíz de que la CUT lanzó a obreros al sector céntrico a ganar la calle. La sede del Partido Demócrata Cristiano fue asaltada por grupos de manifestantes, resultando mortalmente herido a bala el obrero José Ricardo Ahumada, militante comunista. Al día siguiente, en los funerales de Ahumada, el Consejo Nacional de la Federación Industrial de Edificación, Maderas y Materiales de Construcción, Pablo García Godoy, aseguró: «Nosotros jamás hemos recurrido a ninguna manifestación premunidos de armas, y este es un asesinato a mansalva cuya responsabilidad recae sobre los dirigentes de la Democracia Cristiana y del Partido Nacional». Esa era una democracia cristiana que entendía, o que terminó por entender, que su lado estaba desde quienes tienen vocación democrática, no al lado de la gente con vocación totalitaria. Ante una concentración que el mismo 27 de abril hicieron por orden de la CUT, trabajadores UP frente a la Moneda, como rechazo al fascismo y a la reacción, el presidente Allende dijo: «Frente a la amenaza fascista y a la contrarrevolución, usaremos todos los recursos de que dispone el gobierno
Pero si se sobrepasa las fuerzas del orden, no necesitaré consultas para llamar al pueblo a que salga a las calles a defender su revolución y su gobierno. ¿Qué tal? Si se quiere hacer una idea más clara de lo que significan estas palabras, vea la columna anterior de esta misma lista, del tema del 73, el quiebre institucional. ¿Cuánta gente del pueblo ya le decía en la cara a Allende, no lo queremos más a usted? ¿Cuánta gente en los sindicatos decía, no queremos más a los representantes de la UP? Allende mantuvo hasta el final su gran mentira, que era que la UP representaba un proyecto revolucionario querido y abrazado por el pueblo. Y eso es mentira, porque ya a estas alturas le quitaban hasta las 30 hectáreas que tenía un campesino. Pero no era pueblo porque tenía 30 hectáreas. Y así terminan, si quiere un ejemplo más claro, lea Archipiélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn, y así terminan a uno metiéndolo preso si al final se guarda un puñado de trigo. Porque entonces uno deja de ser del pueblo. Porque el pueblo, como lo piensa esta gente, es una masa de personas muriéndose de hambre, sumidos en la miseria. Eso es para ellos el pueblo. Para ellos la gente que le va bien, que tiene buenas condiciones materiales de vida, no son el pueblo. 1 de mayo. Nuestro amigo Allende hizo un enfoque realista de la situación del país diciendo, una profesión se ha creado, el que ocupa un puesto en la cola y lo vende cuando está en los primeros lugares. ¿Qué tal? Esa fue la única profesión que logró crear el gobierno de Allende, mientras destruyó todas las demás. La de colero, la de vender tu puesto en la cola. Esa es la dignidad de esta gente. 4 de mayo, Mario Aguilar, jefe de la sección comunal de Patria y Libertad, fue asesinado a tiros en una operación tipo comando que tuvo lugar en pleno centro de Santiago, quedando herido con 7 balazos en el cuerpo su correligionario Ernesto Miller, presidente de la Juventud del Movimiento Nacionalista, y con un solo disparo el militante de 15 años Kurt Handwerk Leroy. 5 de mayo, el gobierno decretó el estado de emergencia en Santiago, designando jefe de plaza al general de brigada Mario Sepúlveda Asquella e invocando el clima de agitación social que vive la provincia. Ese mismo día, extremistas atacaron con bombas Molotov el correo de Valdivia, dirigido por Edgardo Santibáñez. Casi en forma simultánea, otros violentistas habían apedreado el diario Color de Concepción. En ambos casos se ignoraba la afiliación política de los asaltantes. 6 de mayo, señor Don Salvador Allende, Palacio de la Moneda o Tomás Moro, Santiago. Anoche murió Victoria Vergara Castro, hija de una hermana de mi padre. Mañana llevaremos sus restos al cementerio de nuestro pueblo. Si usted investiga cómo fue la larga y lenta agonía de esta ejemplar mujer, comprobará que si bien el cretinismo burocrático deja muertos en el camino, también facilita la sepultura de los gobiernos. Así decía un telegrama del ex senador Baltasar Castro, revelándole al presidente de la República uno de los cientos de casos en que los burócratas de su administración mataban a fuerza de humillaciones e injusticias a chilenos agricultores que nunca salieron del anonimato. Toda esa gente habría que hacerle un monumento a la víctima desconocida del régimen de la UP, del MIR, de ese mismo gran revolucionario que tiene que ahora inspirar a las nuevas generaciones que vuelven a creer en el pueblo, ¿cierto? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es impresionante que esa derecha culposa no sea capaz de apoyar a sus verdaderos héroes, no sea capaz de apoyar a su gente, y que se deje manipular de forma tan clara por este tipo de personas. Si eso es lo más impresionante de todo. Si esta gente tiene prontuario. O sea, es de Orateo, ¿no? 7 de mayo, la Sociedad Nacional de Agricultura llamó a los miembros del gremio agrícola a repeler en uso de la legítima defensa cualquier ataque que, atentando contra sus personas o bienes, persiga la ocupación o toma de predios, sean propios o vecinos. Ese mismo día, el desaparecimiento de pan en algunos barrios de Santiago fue atribuido a una psicosis del desabastecimiento,
por el organismo estatal ECA, Empresa de Comercio Agrícola. El Colegio de Dentistas denunció que en noviembre de 1972 el Banco Central suspendió totalmente la venta de oro para uso odontológico. Imagínense, a ese nivel. Con aranceles a las prótesis, a las sillas de ruedas, agarrando a guanacazos a la gente discapacitada que salía a protestar, porque le subieron los aranceles e hicieron impagables esos objetos que son fundamentales en la vida de una persona discapacitada, porque fueron considerados objetos suntuarios, de lujo. Y acá ya no hay oro ni siquiera para poner en las muelas. Por suerte hoy día no tienen que usar oro. 8 de mayo, la patria está en peligro, declaró la Unidad Popular anunciando una guerra civil próxima. 8 de mayo de 1973, la Unidad Popular prepara una guerra civil. Hay gente que dice que quizás eso debió haber pasado, porque los pueblos solo aprenden de su historia de dolor. Cuando uno mira el caso de España, se han cuidado mucho de no volver a prender la mecha. Mucho. 1 millón de muertos tuvieron ellos a principios del siglo XX. 9 de mayo, vengo a expresarle el pensamiento sano y puro del cobre del norte. Es una obligación de hermandad estar con el teniente, la minera del teniente, ¿no? El yacimiento. Durante 18 años he sido explotado por el imperialismo. No quiero ser explotado ahora por el patrón Estado, dijo Luis Villena, consejero nacional de Central Única de Trabajadores. Por eso es que la gente no le interesa, al chileno no le interesa estar en un sindicato. Y lo más increíble es que se hacen programas en la televisión donde se dice, bueno, pero con Bachelet hubo una mayor sindicalización, etcétera, y todos así como, ay, sí, qué bueno. Pero si nadie quiere estar bajo el patrón Estado más encima. ¿Por qué no se dejan de hipocresías y le dan la voz a la gente que realmente dice no me quiero sindicalizar? Y le preguntan, ¿por qué no te quieres sindicalizar? ¿Cuándo ha salido alguien de esas personas que no quiere sindicalizarse a dar su opinión en un medio de prensa? ¿Cuándo? Está manipulada la cosa, ¿eh? Sus palabras fueron acogidas con una ovación por parte de los mineros en huelga, reunidos en multitudinaria asamblea en la medialuna de Rancagua y dispuestos a seguir adelante con el paro. Pero Allende sigue hablando de la revolución del pueblo. No, pero los mineros no son el pueblo, es esta gente burguesa, súper adinerada. 10 de mayo, el gobierno declaró zona de emergencia a la provincia de O'Higgins a raíz de la huelga del mineral El Teniente, reconociendo el subsecretario del Interior, Daniel Vergara, que dicho paro significaba un impacto para la economía nacional. Afirmaba reiteradamente que el conflicto ya estaba solucionado y que el mineral trabajaba casi con normalidad. Por otra parte, 10.700 trabajadores de Chuquicamata aprobaron un paro parcial, pero con visos de indefinido en apoyo a sus colegas de El Teniente. 11 de mayo. Es necesario repetir la mentira tantas veces como sea necesario hasta transformarla en verdad. Fue la sentencia de Lenin, citada por el senador DC, José Musalem, para ilustrar la actitud del gobierno con los trabajadores del cobre que se hallan en huelga, movimiento que la UP desacredita sistemáticamente. Ahí tiene usted al gobierno del pueblo. 14 de mayo, el general Bachelet, secretario nacional de distribución, invitado a prestar declaraciones ante la comisión de la Cámara que estudia la acusación constitucional contra el ministro de Economía, Orlando Millas, reveló que, en sus palabras, existe en el país una verdadera psicosis del desabastecimiento y que incluso se ha creado el oficio de colero, al cual han adherido muchos obreros de la construcción. Declaró el alto personero que las juntas de abastecimiento y precios, JAP, son organizaciones politizadas. Por último, Bachelet dijo, los políticos hacen uso de las Fuerzas Armadas en situaciones difíciles, no solo en sismos, sino en la vida política del país. Y se vienen sentando un precedente más o menos funesto. Hay ataques contra las Fuerzas Armadas y eso nos coloca en una posición difícil. O sea, lo que hizo Bachelet fue darle la espalda a la memoria de su padre. Porque quien politizó a las Fuerzas Armadas, quien llamó a la guerra civil, quien generó en Chile una revolución,
que al final hizo que una parte mayoritaria de la población exigiera una intervención militar, fue el señor Allende. Y lo que hizo nuestra expresidenta fue honrar esa memoria. 15 de mayo. La DC confía en que las Fuerzas Armadas de nuestro país, garantes de nuestra soberanía y de la constitucionalidad del régimen institucional de nuestra patria, mantendrán sus esfuerzos por asegurar la unidad e independencia profesional frente al uso partidario que de ellas o de algunos de sus miembros se pretende realizar. El Partido de la Democracia Cristiana advierte que no tolerará ninguna iniciativa directa o indirecta tendiente a modificar o alterar el carácter profesional de nuestras Fuerzas Armadas, ratificado por el Estatuto de Garantías Constitucionales, decía el 12º punto del voto político aprobado en la reciente Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano. 16 de mayo, el presidente Allende realizó un pedido de emergencia a México para cubrir el déficit de combustible. El mismo día, el senador DC Andrés Saldívar, ¿por qué esta gente? Andrés Saldívar salió diciendo esta semana o la semana pasada que estaba bien que los convencionales hubieran subido el sueldo. En el diario La Segunda, que muy generosamente me envían algunos artículos y me enviaron ese. ¿Qué? En buen chileno, ¿qué onda? ¿Qué onda, Andresito? Vamos viendo lo de la inmigración y todo lo que se tapó ahí, y de ahí empezamos a apoyar a constituyentes que se suben el sueldo. Aquí él, refiriéndose a la escasez casi total del gas licuado, denunció que estamos en presencia de un gobierno que dice afianzar su independencia económica, pidiendo en préstamo combustible, elemento básico no solo para la economía, sino también para la seguridad nacional. El parlamentario analizó las causas que han llevado a Chile a esta situación diciendo: las fallas técnicas son ciertas, pero el gobierno se cuida de esconder las causas que motivan estas fallas, como ser el éxodo de profesionales especializados en las faenas de refinería, el no adquirir calderas y otros equipos que desde hace 2 años se encuentran en estado de cotizaciones y que por su vida útil se sabía que debían ser reemplazados desde hace tiempo, y no lo han sido, la improvisación y desconocimiento de la administración de la empresa, de cómo llevar y dirigir faenas de este tipo. En la actualidad, la única preocupación diaria de los hombres nuevos de ENAP consiste en dominar al contrincante político con el fin de mejorar sus bonos ante el ministerio de turno. Este era Andrés Saldívar en esa época. Una persona que denunciaba este tipo de malas prácticas. 16 de mayo, el enfrentamiento es inevitable, proclamó, adivinen quién, Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista, ante el pleno de su colectividad política. Estas y otras afirmaciones del alto personero marxista fueron denunciadas con documentos en la mano por el vicepresidente del Partido Nacional, Fernando Maturana. Según él, Corvalán de Lepe habría dicho que las 3 causales del enfrentamiento inevitable son: la oposición se habría decidido ante el acoso de que es objeto en todos los frentes. La UP habría perdido terreno en las Fuerzas Armadas. Estaba esto, a su juicio, muy claro en la Marina y la aviación, considerando el ejército como neutral. La situación internacional de Chile es actualmente grave, concretamente con Bolivia, Perú y Argentina. Los contactos con Cámpora, Perón fueron malos, aumentándose el aislamiento diplomático. El personero comunista recomendó a sus correligionarios efectuar a cualquier precio un acercamiento a las Fuerzas Armadas, mostrar hacia ellas extrema docilidad y vender la idea de que el PC es fervoroso partidario de la paz social. De acuerdo a la documentación obtenida por Fernando Maturana, Luis Corvalán se mostró extraordinariamente preocupado por el presidente Allende, presentándolo como decaído y asustado. Dijo el secretario general que los comunistas le habían recomendado jugarse por un acercamiento con las Fuerzas Armadas y que para abuenarse con ellas era necesario reprimir al MIR y a otros revolucionarios de la ultraizquierda. El primer mandatario habría dicho sí a todo, pero ahora, según Corvalán, Allende vacila. Por último, concretando sus ideas y revelaciones, la primera autoridad del PC ordenó desatar, cueste lo que cueste, una campaña en la que el Partido Comunista se dedique a estigmatizar la guerra civil, a fin de culpar a la oposición de estar preparando el enfrentamiento. Son salvajes estos tipos, ¿eh? Cómo inmediatamente leen, van leyendo, decodificando qué va pasando en las cabezas, no en los bolsillos, no en las empresas, no en el mercado, en las cabezas de la gente.
Y desde ahí se adelantan. Eso es lo que se llama la batalla cultural. Pero le digo una cosa, mi querido telepensante. Si usted va a la Universidad de Chile o a cualquier universidad, se encuentra con personas que llevan cursando 6, 7 años la misma carrera. Viejos. Viejos para las nuevas generaciones que entran. Y usted sabe lo que hacen: proselitismo político. Así capturan a las generaciones que vienen entrando. Además, normalmente tienen acceso a fondos de los centros de estudio, de los centros de estudiantes. Y esos centros de estudiantes al mismo tiempo normalmente obedecen a este tipo de personajes. ¿Y este tipo de personajes quién los financia? La diferencia entre la izquierda y la derecha es que la izquierda financia a su vanguardia gramsciana, que es la que hace este tipo de trabajo justamente. Que no generan plata, es verdad. No le van a aumentar la TIR de su negocio, es cierto. Ni el de ellos tampoco. Pero sí logran las posiciones de poder, desde las cuales después se configuran las reglas que afectan a los negocios, al mercado, etc. Entonces, ¿cuál fue la estrategia del Partido Comunista en esta época? Aparecer como que ellos no quieren una guerra civil, a pesar de que reconocen que es inevitable, que ellos la condenan para poderle atribuir la culpa a la derecha. Lo mismo hicieron con el tema del régimen militar. La culpa fue de los civiles, de la derecha, de los militares, etc., no de ellos, que tenían al país en estas circunstancias. ¿Ustedes sabían, mis queridos telepensantes, que la gente agarraba maíz y le tiraba maíz a los militares en la calle? Es una manera de decirle que eran gallinas. 18 de mayo. La OIR, haciéndose eco de las instrucciones recientemente impartidas por el comunismo chileno, ordenó a sus corresponsales destacar la posibilidad de una guerra civil. La circular firmada por Fernando Fernández, periodista de la OIR, tiene fecha 15 de mayo y fue publicada hoy in extenso por el Mercurio. Entre otros, sugiere los siguientes temas a explotar periodísticamente: denunciar un plan sedicioso, generar una gran campaña que engarce con el requerimiento hecho por el Ejecutivo al Tribunal Constitucional, mostrar que la oposición está creando un conflicto de poderes y el precedente de que solo bastaría simple mayoría en el Congreso para acusar constitucionalmente al presidente de la República y también para reformar la Constitución. Desenmascarar la intención de la democracia cristiana de promover conflictos laborales bajo la apariencia gremial, con fines claramente políticos, crear clima de violencia para desatar la guerra civil, demostrar lo que significa una guerra civil, entrevistar a españoles residentes, mostrar el horror del enfrentamiento, tono analítico, lenguaje sobrio y sin epítetos. 21 de mayo. El presidente Allende leyó ante el Congreso Pleno su tercer mensaje a la nación, uno de cuyos capítulos se titula «La democracia y la paz cívica están en peligro». El primer mandatario reconoció: hasta ahora no hemos podido crear una dirección económica, disculpándose luego, si bien un proceso revolucionario no puede juzgarse por su resultado económico inmediato. Luego, con realismo, dijo: no oculto lo grave de la situación económica, preveo horas muy duras para el país y para la seguridad de los chilenos. El presidente de la República anunció que el Ejecutivo ha elaborado un anteproyecto de Carta Fundamental que será sometido a una amplísima discusión nacional en todos los niveles para recoger las críticas y sugerencias antes de su envío al Congreso. Adelantó que esta iniciativa busca la democratización de la Administración de Justicia, la ampliación de las facultades del Tribunal Constitucional y el cambio de la Contraloría por un organismo que llamó Procuraduría General de la Nación. En respuesta a este mensaje, veamos qué es lo que dijo el senador DC, Rafael Moreno. El mensaje presidencial fue tan pobre que no obtuvo ningún aplauso en las casi 3 horas que duró su lectura. Solo al final, cuando se refirió a que Chile no quiere la guerra civil, recibió algunas ovaciones. Eso es en lo que estaba Chile en mayo, el 21 de mayo de 1973. La discusión era si iba a haber o no iba a haber una guerra civil. Y todo el mundo preveía que era inevitable que esto se diera. Luego la intervención militar ¿no tenía un sentido más profundo? ¿Evitar una guerra civil no es algo deseable?
En cuanto al diputado nacional recién electo, Hermógenes Pérez de Arce, su comentario del mensaje fue tajante. El señor Allende, siendo un viejo político, parece que se aficiona a los viejos discursos. Este mensaje dice sustancialmente lo mismo que el de 1971 y 1972. Lamentablemente el país no es el mismo y requiere soluciones nuevas que no es capaz de darle un gobernante de mentalidad anticuada que desde hace 35 años ya ocupaba un cargo en el gobierno del país y viene hablando un mismo lenguaje demagógico, izquierdizante y paralizando las energías creadoras de los chilenos a través de una política estatificadora. Este mensaje no merece un análisis serio, continúa Hermógenes Pérez de Arce. Es la misma incontinencia verbalista de siempre, que no tiene respeto ni siquiera a un mínimo de racionalidad. Nos relata que ha librado al país de la dependencia extranjera, 3 días después de haber hecho un importante llamado a México para que nos libre de quedarnos sin combustibles, lo cual todos sabemos qué significa en términos de seguridad nacional y sobrevivencia interna. Esto es, mi querido telepensante. ¿Usted sabe que yo vi un programa ajado de decir que el comunismo nunca había participado en una dictadura? Esto es una mentira tan flagrante la de esta gente. Y los corazones débiles, que necesitan que los aplaudan, que necesitan del beneplácito del colectivo, caen tan fácilmente ante estos cantos de estos sirenos. Este mensaje, dice Hermógenes, solo puede servir para convencernos de cuán necesario es para nuestro país deshacerse de esta generación de demagogos expertos en verbalismo que desde hace tantos años mantienen al país en compás de espera, que lo han burocratizado, paralizado y politizado. Que el señor Allende deje de hablar y termine con sus torrentes de excusas. Y de paso en Chile a la gente de trabajo y a quienes sepan gobernar. Porque los problemas son demasiado graves como para que él persista en su sainete político. 22 de mayo, el Comando de Mujeres de los Trabajadores en Huelga de El Teniente se apoderó de los estudios de Radio Aconcagua, principal emisora de la provincia. Unas 150 mujeres se tomaron los micrófonos y lanzaron llamados a partidarios y adversarios del movimiento huelguístico, especialmente al señor ministro del Trabajo, don Lucho Figueroa, aquel aguerrido dirigente con el que salimos a la calle para luchar contra los chiribonos en el gobierno de Alessandri. Si es consecuente de estar junto a nosotras, las mujeres de los mineros, que estamos pasando hambre con nuestros hijos, porque este gobierno no quiere reconocer que le debe a nuestros maridos el 41%. Bueno, hoy día, mis queridos telepensantes, tampoco contamos con las mujeres. Han sido capturadas por la ideología feminista, que es de extrema izquierda, porque lo que plantea es que el patriarcado se desarrolla a partir del capitalismo y por lo tanto para destruir al patriarcado hay que destruir al capitalismo. Y a todo esto han confluido buenas personas, a promover ese feminismo. No es que yo quiero la igualdad, no hay igualdad, vieja. Si lo que tú quieres es igualdad, entonces pide, por favor, que a una mujer homicida se le dé la misma pena de cárcel que a un hombre. Altos dirigentes del Partido Socialista de Rancagua fueron detenidos bajo la acusación de ser los autores de los disparos con armas de fuego que causaron 6 heridos, 3 estudiantes y 3 mineros, entre los asistentes a una pacífica manifestación de apoyo a los trabajadores en huelga del Teniente. No, pero aquí no, guerra civil no, ¿cómo la vio? Luego patrullas militares y de carabineros allanaron la sede del PS. Encontraron gran cantidad de armas y bombas Molotov. 23 de mayo, 21 centros de alumnos de la Universidad de Chile en Santiago, que representan aproximadamente a 25.000 estudiantes, paralizaron sus actividades en solidaridad con la huelga de los mineros del Teniente. Hoy día tampoco tenemos a los estudiantes. Están tan deconstruidos. 23 de mayo, el Partido Comunista ordenó a sus militantes tomar medidas contra los sectores más reaccionarios del país que preparan la guerra civil. La única actitud que corresponde es salir con fuerza y prontitud al encuentro de esta nueva intentona sediciosa. Siempre hacen lo mismo. Acá, para los tiempos del estallido, cuando se trató de hacer las manifestaciones por el rechazo, acuchillaron incluso a gente. Pero la intentona sediciosa o estos fascistas, ¿no es cierto? Porque salen con unos escudos y... O sea, yo no voy a defender a nadie, no me gusta esa forma de hacer política, pero por favor,
Pues pongamos las cosas en una balanza, ¿no? 24 de mayo, 40 trabajadores del Teniente que se hallaban en huelga fueron detenidos e internados en la cárcel pública debido a una querella interpuesta por el intendente comunista Luis Baeza. Esta gente seguía representando al pueblo y seguía hablando de la revolución del pueblo y metía presos a los mineros por la huelga. Ese mismo día, por tercer día consecutivo, la capital careció de locomoción colectiva particular por huelga indefinida de choferes ante el olvido del acta por parte del ministro de Obras Públicas, Humberto Martones. En ese documento, el secretario de Estado se comprometía a solucionarle sus problemas económicos. Siempre se comprometen a solucionar los problemas económicos de todos a través de derechos sociales, etc. Pero esta gente no sabe hacer la pega. Sí, hasta mi hijo de 17 años me dijo, mamá, que estos gallos creen que van a poder, que dejando Chile hecho cenizas van a poder reconstruir un nuevo Chile. Pero si no saben ni cómo se calcula el diseño de un puente para que no se caiga. ¿Qué van a saber hacer estos de construir qué? No tienen idea cómo se maneja un negocio, una empresa. Lo que saben hacer es ganar la cabeza de las personas. Eso es lo único que sabe hacer esta gente y vivir de la plata del Estado. Y una vez que el Estado ya no tiene dónde recoger, colapsan. Entonces, mi querido telepensante, hay que ponerle fichas a la gente que hoy día está dando la batalla cultural. Sí, sé que eso me incluye a mí, que es hablar muy de cerca, pero yo no apelo a eso específicamente en mi caso, ¿no? Yo siempre agradezco a mis Patreon y agradezco a quien se suscribe y agradezco a quien está dispuesto a darse un tiempo, concentrarse, reflexionar más profundamente. Y lo agradezco mucho el apoyo que se me da. Pero hay otra gente que necesita, que ahora tiene que ir al Congreso, ¿sí? y que pelean estas ideas, que tienen la capacidad de ganar los corazones de la gente. Apoya a esas personas, vale la pena. 25 de mayo, la ciudad de Rancagua quedó convertida en un verdadero campo de batalla con 15 heridos, uno grave y decenas de contusos al enfrentarse con carabineros inmensas multitudes encabezadas por 30 gremios en huelga que apoyaban a los mineros del Teniente y repudiaban el baleo del 23 de mayo que corriera por cuenta del Partido Socialista. La espectacular aparición de 3 vehículos con efectivos militares logró calmar los ánimos y normalizar la situación. Cuando salieron los militares a la calle, en el famoso estallido no se normalizó nada y los jóvenes le sacaron la lengua. Piensa el estado real en el que se encuentra nuestro país, porque es grave y todos los esfuerzos suman. Así es que los dejo invitados a sumar sus esfuerzos y a ver si es que tienen ánimo, se animan a tomar el curso de la constituyente en clave neomarxista. Vamos a abordarlo desde la filosofía política y abrir espacios de discusión. Que tengan un muy buen fin de semana, que disfruten, descansen y nos vemos la próxima semana en una muy buena entrevista que estoy preparando para ustedes.